El tema de nuestro mensaje anterior fue ¿cuál es el lugar de la presencia de Dios? Parte 1. Hoy, Dios mediante, veremos la segunda parte. Dijimos que Dios habitó en el tabernáculo construido por Moisés y que este tabernáculo fue nómada durante casi 500 años. Luego, el lugar de residencia permanente de Dios fue en Jerusalén, en el templo que Salomón le construyó. Cerca de 400 años después de la construcción del templo, los judíos son llevados cautivos a Babilonia. Y cuando salen del cautiverio, Zorobabel y Salatiel reconstruyen el templo. Y en el año 70 de nuestra era fue destruido por el emperador Tito. Mencionamos también que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana que estaba cerca la hora para que Dios dejara de habitar en templos físicos, justamente porque Dios es espíritu y puede estar en cualquier parte y no necesita un lugar fijo, un templo para estar allí. Y esa hora llegó con la muerte del Señor Jesús. Desde ese día que el Señor Jesús muere, cuando el velo del templo se rasga, indicando que para acceder a la presencia de Dios ya no era más por ese templo, desde ese día hasta que Cristo regrese por segunda vez, el único medio para llegar a Dios, para llegar a la presencia de Dios, es a través del Señor Jesucristo. Después de la muerte de Jesús, ningún hombre puede acceder a la presencia de Dios a no ser que venga a Jesucristo. Con Cristo Jesús, tú tienes perdón de pecados, reconciliación con el Padre, paz con el Padre y, por supuesto, su Santo Espíritu. Tener a Jesús es tener al Espíritu de Dios, y tener al Espíritu de Dios es tener a Dios morando dentro de nosotros. Es decir, que a partir de Jesús y a partir de la venida del Espíritu Santo, el nuevo templo, el nuevo tabernáculo, la nueva arca, el nuevo lugar de la presencia de Dios es usted y soy yo por haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Solo así podemos ser templos de Dios. Vamos al Evangelio de Juan para ver qué nos dice él sobre este particular. Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Dice el Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Lo primero que tenemos que mirar aquí es que Dios no le da su espíritu a ninguno que no sea discípulo de Jesucristo, que no le siga. Recordemos que los apóstoles, muchos de ellos habían dejado todo por seguir al Señor Jesús. Entonces Dios no le va a dar su espíritu a ninguno que no le obedezca y que no le siga. Lo otro que el Señor Jesús menciona y dice que Él rogará al Padre y dará otro consolador. La palabra para consolador en el original es la palabra paracletos, que aparte de decir otro consolador, también quiere decir abogado o uno llamado al lado de para ayudar. Jesús fue llamado para ayudarnos a nosotros, fue llamado por Dios, enviado por Dios para ayudarnos a nosotros a encontrar el camino de Dios. Dice él, otro consolador, otro llamado para ayudar, que es el Espíritu Santo. Pero no sería al lado de nosotros, sino en nosotros. Por eso el texto finaliza diciendo, y estará en vosotros, dice el Señor Jesús. Otro asunto que se menciona aquí es que el Señor Jesús dice, para que esté con vosotros para siempre. Antes de Pentecostés,
El Espíritu Santo venía por temporadas, por momentos, a un profeta, a un rey, a un siervo escogido de Dios, y era temporal. Después de Pentecostés, la presencia del Espíritu de Dios es permanente y es justamente en la vida de los hombres que aceptan a Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo nos hace ser templos de Dios. ¿No es esto una maravilla? Un verdadero privilegio que nosotros, hombres pecadores, nos convirtamos en la morada, en la casa, en el templo del Dios Santo, eterno y el Dios Todopoderoso. Nunca esto jamás fue pensado que Dios morara en cualquier lugar del mundo en la vida de aquella persona que dispone su corazón para aceptar a Jesús. Jamás los israelitas llegaron a pensar que Dios dejara de habitar allí con ellos en Israel, porque es que Israel fue el pueblo escogido donde Dios habitaba y solamente era allí. Y jamás esto se había pensado de que Dios dejara de habitar en Israel, en Jerusalén, para habitar en cualquier parte del mundo donde encuentre Dios un corazón que se rinda a Él y que le acepte, incluyendo obviamente a Jerusalén, a Israel. ¿Para qué vino el Espíritu Santo a estar en nosotros? Y es bueno que miremos esta parte, en nosotros. Somos nosotros los portadores del Espíritu, somos los templos, habita al interior de nosotros, en nuestro ser. ¿Para qué vino este Espíritu? Vino para hacernos morada santa de Dios. Supongamos que usted compra una casa donde hayan vivido cerdos, que haya lodo, paredes sucias, techo roto, todo esté maloliente, que sea un verdadero desastre esa casa. Y usted en esa casa va a llevar a vivir a su familia, a algún huésped. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer para acondicionar esa casa y para que esté en óptimas condiciones? Obviamente tiene que sacar toda la suciedad, limpiar, reparar, organizar, embellecer, perfumar, acondicionarla de tal manera que pueda recibir a las personas. Eso es justamente lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestras vidas, con nuestras vidas. El Espíritu Santo viene y viene a limpiarnos, a lavarnos, a corregirnos y a quitar de nosotros el pecado. Vino a señalar lo que está mal en nosotros, los malos pensamientos, el mal carácter, cosas de la cultura que no se ajustan a la palabra, un comportamiento inadecuado y toda clase de pecado. El Espíritu Santo vino y viene a la vida del creyente a cambiar todo lo que esté mal por lo que es el fruto de Él, lo que Él produce. Que bien dice la Biblia en Gálatas 5, 22 y 23, que el fruto del Espíritu es amor. Y eso es lo que Él viene a poner en esta persona. Viene a reemplazar, a cambiar, a quitar lo que está sucio, lo que está feo, de toda clase de pecado, por poner amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. La persona que mantiene este carácter, que evidencia lo que acabamos de leer, es una prueba irrefutable de que el Espíritu de Dios habita en él. La misión del Espíritu Santo no es solo hacer de nosotros un templo para Él, sino un templo también para el Padre. El Espíritu Santo es celoso con el templo de Dios que somos usted y yo, como lo fue el Señor Jesús del templo de Dios que estaba en Jerusalén. Así como Jesús fue celoso del templo, el Espíritu Santo también es celoso con este templo que somos usted y yo. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesús hizo cuando entró al templo de Jerusalén?
volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Esta casa fue construida para acercar al hombre a Dios, para que el hombre se consagre a Dios, para que el hombre estreche su comunión, su relación con Dios. No fue construida para la mercadería, para profanarla. No, el Espíritu Santo es celoso con nosotros, con este templo, y no va a tolerar ninguna clase de pecado y vicio que haya en nosotros. Todo lo contrario, lo que Él quiere es convertirnos en una casa sagrada para Dios, en un lugar de santidad, en un lugar de oración, que usted y yo, que somos el templo de Dios, seamos un lugar de oración para Dios, porque allí habita el Espíritu de Dios en nosotros. En Santiago capítulo 4, versículo 5, dice que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo no quiere que seamos de otro, sino solamente de Él. Así como usted, cuando tiene su pareja, no quiere que ella sea de ningún otro, sino solamente de usted. Asimismo, el Espíritu de Dios quiere que usted y yo seamos solo de Él, que no seamos del pecado, de las pasiones, del mundo, de los demonios, del diablo. No quiere que seamos de ninguna de estas cosas que van en contravía de la palabra y la voluntad de Dios. Él anhela estrechar nuestra comunión con Él. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, Pablo les dice a los hermanos que huyan de la inmoralidad sexual. Pero el verdadero hijo de Dios no solo debe huir del pecado sexual, sino que también debe huir de la mentira, la envidia, los celos, la arrogancia, la ira, el chisme, la deshonestidad y toda clase de pecado. Y la razón por la que debemos huir de estas cosas está en el versículo 19, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Esta es la razón. Nuestro cuerpo, espíritu, la parte física, todo nuestro ser es templo del Espíritu Santo. Y no deben estar estas cosas en nosotros, porque el Espíritu de Dios está allí. Antes, cuando el Espíritu Santo no moraba en nosotros, podíamos vivir en el pecado, y de hecho vivíamos pecando. Ahora que Él mora en nosotros, que somos templo de Dios, tenemos que morir a estas cosas, a esta vida pasada, a esta vida de pecado, y tener claro que ya no nos pertenecemos, pertenecemos a Dios. Veamos el versículo 20, porque ahí se da un argumento muy sólido por el cual no nos pertenecemos. Leamos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Cuando usted compra un terreno, una casa, una finca, cualquier propiedad, usted paga una cantidad de dinero. Esa propiedad deja de ser de la persona que se la vende a usted y pasa a ser suya. El antiguo dueño no puede llegar a decir: voy a hacer esto o aquello, a cultivar o a mandar que alguien repare o alguna cosa. No, él ya la vendió, renunció, no le pertenece más. Nuestra propiedad, nuestra vida fue comprada por Dios con la preciosa sangre que Cristo derramó en el Calvario. Ese fue el precio que Dios pagó por nosotros. No nos pertenecemos más. Nuestra vida pertenece a Dios. Esta propiedad que somos usted y yo, pertenecemos a Dios.
No podemos tomar nuestras vidas y hacer lo que queremos o lo que hacíamos antes. Ya se la vendimos a Dios. Él pagó el precio. Este versículo dice que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Digamos juntamente con Bates, cabeza, piensa en aquel cuya frente fue ceñida de espinas. Manos, trabajad para aquel cuyas manos fueron clavadas. Pies, vayan a hacer la voluntad de aquel cuyos pies fueron traspasados. Que nuestro cuerpo sea el cuerpo de aquel que sufrió indescriptibles dolores por pagar nuestro rescate. Iglesia, hoy somos el templo de Dios. Tenemos un privilegio enorme que no tuvo el mismo pueblo de Dios. Para Israel acceder a la presencia de Dios tenía que ir hasta Jerusalén, hasta la tribu de Judá, que era la tribu que Dios había elegido. Las demás tribus tenían que ir del lugar donde estuvieran. Si querían adorar a Dios, tenían que ir hasta allá, a Jerusalén, para adorar a Dios. Diga usted, la tribu de Simeón, de Neftalí, Manasés, Zabulón, Isaacar, Rubén, aún la misma tribu de Judá, tenían que ir hasta Jerusalén. Suponga que aquí en Colombia, supongamos que aquí en Colombia solo hay 12 departamentos y que uno de estos fue escogido para el lugar donde Dios habita y que los demás tenemos que ir allá. Y ese lugar fue Ismina, en el templo de Jerusalén. De Cundinamarca, del Valle, de Antioquia, de cualquier otro departamento tendrían que venir hasta este lugar para adorar a Dios. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Usted y yo hoy somos morada, templo de Dios directamente. No tenemos que ir a ningún lugar. Dios habita en nosotros. Por eso usted y yo tenemos que ser santos. Y hay que mirar que así como tenemos este gran privilegio de ser la morada, la casa de Dios, también esto lleva consigo una gran responsabilidad de mantener esta casa en santidad, de no profanarla, de no pervertirla, porque es la morada de Dios. Tenemos que ser santos, apartados de toda clase de mal, de toda clase de pecado. No podemos profanar esta casa, porque si no, sufriremos las consecuencias. Si Dios no perdonó y mató a los sacerdotes Nadab y Abiud, hijos del sumo sacerdote Aarón, por ofrecer fuego extraño en el tabernáculo de Dios, en el lugar que Dios había escogido, ¿cree usted que Dios no lo va a destruir si usted profana ese lugar donde habita el Espíritu Santo, que es usted? Sin duda alguna Dios lo va a destruir si usted profana el lugar de su morada. Si Dios mató a Usa, que con buena intención tocó lo sagrado sin estar autorizado para ello, ¿no cree usted que si usted también profana las cosas del Señor, corrompe el templo que es usted, usted se va a quedar sin castigo? Dios lo castigará. Este Usa lo hizo con buena intención y tocó lo sagrado. No le era permitido y Dios lo mató. Ahora usted que corrompa el templo de Dios dando rienda suelta a sus pasiones, a lo que usted quiera hacer, Dios lo castigará. Si castigó a los filisteos matándolos y enviándoles tumores por llevar su arca a un lugar profano, si usted profana el templo de Dios, también Dios lo va a castigar. Si usted ha profanado el templo de Dios, que es usted, arrepiéntase, pídale perdón y apártese de su pecado. Como el templo del Señor es usted y no las cuatro paredes, ahora que no podemos congregarnos con los otros hermanos,
que no podemos ir todos juntos a un solo lugar para alabar y bendecir a Dios, pero usted es la casa de Dios, es el templo de Dios. Convierta su hogar en un lugar de culto, en un lugar de adoración a Dios. Recuerde que la iglesia es usted. Usted es iglesia, usted, su esposo, su esposa, sus hijos, y allí, en su lugar de residencia, que ese sea un altar encendido para Dios, de lectura de la palabra, de oración, de buena convivencia, de sujeción a la palabra de Dios. Si usted todavía no tiene el privilegio de ser templo del Espíritu Santo y quiere serlo, tiene que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. No hay otra manera de recibir este Espíritu, de llegar a Dios, de tener la presencia de Dios, sino únicamente a través de Jesucristo. Una vez que usted va a Jesús, Él le da su Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo convierte en la morada santa de Dios. Usted tiene que rendir su vida a Jesucristo para poder ser morada de Dios. Y lo que hace el Espíritu Santo es prepararlo para vivir la vida que Dios le agrade hasta que Cristo regrese o hasta que Dios decida poner fin a su vida aquí en esta tierra. Pero usted irá a morar con Él. Este Espíritu que usted tiene o que usted recibe en el día de hoy aceptando a Jesucristo, jamás lo va a dejar. Va a estar con usted a partir de esa fecha hasta para siempre. Porque iba a decir hasta que Cristo venga, pero puede ser que usted muera antes, que yo muera antes y que Cristo no haya venido aún, pero va a estar con nosotros para siempre. Dios mediante, nuestro próximo mensaje sobre esta serie de ¿cuál es el lugar de la presencia de Dios? Lo titularemos La misión del templo de Dios. La misión del templo de Dios. Oremos. Padre Santo, te bendecimos, te exaltamos, te honramos. Señor, en realidad tú eres un Dios generoso y bondadoso. Nos das privilegios que no merecemos, Señor. Padre, gracias porque en el día de hoy, por venir a Jesucristo, solo por venir a Él. Y cuando digo solo, Señor, es como ese acto de rendición y de reconocer delante de Él nuestros pecados, nuestra condición, podemos llenarnos de tus enormes privilegios y de tu riqueza. Podemos, Señor, con aceptar a Jesús, tener a tu Espíritu Santo morando en nosotros, tenerte a ti, convertirnos en tu templo, Señor. Padre, gracias porque tú nos has dado ese privilegio a los que en tiempo atrás hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Te pido, Dios, que bendigas a aquellos que escuchan tu palabra ahora y que quieren rendir sus vidas a Jesús, que tú las recibas, Señor, que perdones sus pecados, los limpies y les des tu Espíritu Santo y los conviertas en el lugar donde tú habitas, y que estas personas, Señor, que hoy te están aceptando a Jesús como Señor y Salvador, puedan vivir para ti, puedan glorificarte y puedan, Señor, vivir como tú lo mandas en tu palabra, ir perfeccionándose cada día, Señor. Padre, bendícenos, aquellos que conocemos tu palabra y que sabemos lo que es ser morada tuya, morada de tu Espíritu. Llénanos cada día con tu Espíritu Santo, danos el poder para vivir conforme a las Escrituras, conforme tú lo mandas, una vida, Señor, que te glorifica, una vida productiva, una vida, Señor, que bendice a otros, Padre Celestial. Señor, muchas gracias te damos, Padre. Te pedimos, Dios, que sigas bendiciendo el mundo entero y teniendo misericordia de nosotros, los seres humanos, y que en medio, Señor, de la dura realidad de este virus, Señor, que ha invadido la tierra, en medio de esta situación difícil, resulte esto para bien, que tú permitas, Señor, que tus buenos propósitos, Señor, se lleven a cabo
y que bendigas a la raza humana, bendiga a las nuevas generaciones y esto nos lleve, Señor, a cambiar profundamente y que, Señor, podamos realmente valorar las cosas que son importantes, iniciando desde ti, que eres lo más importante, valorando a nuestras familias, a nuestro prójimo, al medio ambiente, a la naturaleza, todo aquello que tú nos has dado y que es una verdadera bendición, que podamos, Señor, darles el lugar que verdaderamente se merecen. Señor, muchísimas gracias. Bendice a tu pueblo, bendícenos como iglesia. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús.